Costanzo, capítulo 5, Fisiología respiratoria. La función del sistema respiratorio es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el entorno y las células del organismo. Durante la fase inspiratoria del ciclo respiratorio, el aire fresco llega al interior de los pulmones, donde el oxígeno y el dióxido de carbono intercambian entre el aire inspirado y la sangre capilar pulmonar, y a continuación el aire se expira. Estructura del sistema respiratorio. El sistema respiratorio incluye los pulmones y una serie de vías aéreas que se conectan con el ambiente externo. Las estructuras del sistema respiratorio se subdividen en una zona de conducción o vías aéreas de conducción que llevan el aire al interior y hacia el exterior de los pulmones, y una zona respiratoria recubierta de alvéolos donde se realiza el intercambio de gases. Las funciones de las zonas de conducción y respiratoria son diferentes y las estructuras que las recubren también son distintas. Zona de conducción. La zona de conducción incluye la nariz, la nasofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los bronquiolos terminales. Estas estructuras funcionan para llevar el aire al interior y hacia el exterior de la zona respiratoria, y que así se produzca el intercambio de gases para calentar, humidificar y filtrar el aire antes de que alcance la región crítica de intercambio gaseoso. Es una zona de preparación. Las vías aéreas progresivamente bifurcadas se designan por su número de generación. La tráquea, de generación 0, es la principal vía aérea de conducción. Se divide en los bronquios principales derecho e izquierdo, de primera generación, divididos en bronquiolos más pequeños que a su vez se vuelven a dividir. En la última instancia hay 23 de estas divisiones, que dan lugar a las vías aéreas cada vez más pequeñas, culminando en las vías aéreas de 23ª generación. El cartílago está presente en las paredes de las generaciones 0 a 10 de las vías respiratorias de conducción. Su función estructural es mantener abiertas esas vías respiratorias. A partir de la 11ª generación, el cartílago desaparece para permanecer abiertas. Las vías respiratorias sin cartílago dependen de la presencia de una presión transmural favorable. Ver más adelante. Las vías aéreas de conducción están recubiertas por células secretoras de moco y ciliadas que funcionan eliminando las partículas inhaladas. Aunque las partículas grandes se suelen filtrar hacia el exterior de la nariz, las pequeñas pueden entrar en las vías aéreas, donde son capturadas por el moco y después es conducido hacia afuera por el batido rítmico de los cilios. Las paredes de las vías aéreas de conducción están formadas por músculo liso. Este músculo tiene inervación tanto simpática como parasimpática, que tienen efectos opuestos sobre el diámetro de la vía aérea. 1. Las neuronas adrenérgicas simpáticas activan los receptores beta 2 situadas en el músculo bronquial, lo cual da lugar a la relajación y dilatación de las vías aéreas. Además, y lo que es más importante, estos receptores beta 2 se activan por la adrenalina circulante liberada por la médula suprarrenal y por los agonistas beta 2 adrenérgicos como el isoproterenol. 2. Las neuronas colinérgicas parasimpáticas activan los receptores muscarínicos, lo cual da lugar a la contracción y a la constricción de las vías aéreas. Los cambios en el diámetro de las vías aéreas de conducción dan lugar a cambios en su resistencia, lo cual modifican el flujo aéreo. De esta forma, los efectos del sistema nervioso autónomo sobre el diámetro de la vía aérea tienen efectos predecibles sobre la resistencia de la vía y el flujo de aire. Los efectos más notables son los de los agonistas beta 2 adrenérgicos, como por ejemplo para adrenalina, isoproterenol y albuterol, que se emplean para dilatar las vías aéreas en el tratamiento del asma. Serían los vasodilatadores. Zona respiratoria. La zona respiratoria comprende las estructuras que están recubiertas por los alvéolos y que por tanto participan en el intercambio gaseoso, los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares. Los bronquiolos respiratorios son estructuras de transición. Al igual que en las vías aéreas de conducción, poseen cilios y músculo liso, pero también se consideran parte de la región de intercambio de gases porque los alvéolos en ocasiones pierden sus paredes.
Los conductos alveolares están completamente recubiertos por alvéolos, pero no contienen cilios y tienen escaso músculo liso. Los conductos alveolares terminan en los sacos alveolares, que también están recubiertos por alvéolos. Los alvéolos son evaginaciones en forma de saco de las paredes de los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares. Cada pulmón tiene aproximadamente 300 millones de alvéolos. El diámetro de cada uno de ellos es de unos 200 micrómetros. El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el gas alveolar y la sangre capilar pulmonar puede ocurrir rápidamente y con eficiencia a través de los alvéolos, porque las paredes alveolares son delgadas y tienen una gran área de superficie para la difusión. Las paredes alveolares están bordeadas por fibras elásticas y recubiertas por células epiteliales que se denominan neumocitos de tipo 1 y 2 o células alveolares. Los neumocitos tipo 2 sintetizan el surfactante pulmonar, necesario para reducir la tensión superficial de los alvéolos, y son capaces de regenerar a los neumocitos del tipo 1 y 2. Los alvéolos contienen células fagocíticas denominadas macrófagos alveolares, que mantienen los alvéolos limpios de polvo y desechos, puesto que estos no disponen de cilios para realizar esta función. Los macrófagos se rellenan con desechos y migran hacia los bronquiolos, donde el batido ciliar los transporta hacia la vía aérea superior y la faringe, donde pueden ser deglutidos o expectorados. Flujo sanguíneo pulmonar. El flujo sanguíneo pulmonar es el gasto cardíaco del corazón derecho. Es expulsado desde el ventrículo derecho y alcanza a los pulmones a través de la arteria pulmonar. Ver el capítulo 4, figura 4.1. Las arterias pulmonares se ramifican en arterias cada vez más pequeñas y discurren junto con los bronquios hacia las zonas respiratorias. Las arterias más pequeñas se dividen en arteriolas y después en los capilares pulmonares, que forman densas redes alrededor de los alvéolos. Debido a los efectos gravitatorios, el flujo sanguíneo pulmonar no se distribuye uniformemente en los pulmones. Cuando una persona está de pie, el flujo sanguíneo es más bajo en el vértice o la parte superior de los pulmones y es más alto en la base, en la parte inferior. En posición de decúbito supino, los efectos gravitacionales desaparecen. El significado fisiológico de las variaciones regionales en el flujo sanguíneo se trata más adelante en este capítulo. Al igual que en otros órganos, la regulación del flujo sanguíneo pulmonar se consigue alterando la resistencia de las arteriolas pulmonares. Los cambios en la resistencia arteriolar pulmonar están controlados por factores locales, principalmente el oxígeno. La circulación bronquial es el aporte sanguíneo a las vías aéreas de conducción que no participan en el intercambio bronquial y es una fracción muy pequeña del flujo sanguíneo pulmonar total. Volúmenes y capacidades pulmonares. Volúmenes pulmonares. Los volúmenes estáticos del pulmón se determinan mediante un espirómetro. Por lo general, una persona que se somete a una prueba está sentada y respira en el interior de un espirómetro desplazando una campana. El volumen desplazado se registra en un papel calibrado. En primer lugar, se pide al paciente que respire tranquilamente. La respiración tranquila y normal supone la inspiración y expiración en un volumen corriente o VC. El VC normal es de unos 500 mililitros e incluye el volumen de aire que rellena los alvéolos más el volumen de aire que rellena las vías aéreas. Después se le pide que realice una expiración máxima seguida de una expiración máxima. Con esta maniobra se ponen de manifiesto volúmenes pulmonares adicionales. El volumen adicional que se puede inspirar por encima del VC o volumen corriente se denomina volumen de reserva inspiratorio, que es de unos 3.000 mililitros. El volumen adicional que se puede expirar por debajo del volumen corriente se denomina volumen de reserva expiratorio o VRE, que es de unos 1.200 mililitros. El volumen de gas que queda en los pulmones después de una expiración forzada máxima es el volumen residual o VR, que es aproximadamente de 1.200 mililitros y no se puede medir mediante la espirometría. Capacidades pulmonares. Además de estos volúmenes pulmonares,
Existen varias capacidades pulmonares. Cada capacidad pulmonar incluye 2 o más volúmenes pulmonares. La capacidad inspiratoria está compuesta por el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio y es de unos 3.500 mililitros. 500 más 3.000 de la inspiración forzada. La capacidad residual funcional, o CRF, es resultado de la VRE, o el volumen de reserva expiratorio, más el VR, que es el volumen el volumen residual, y suele ser de 2.400 mililitros, 1.200 mililitros más 1.200 mililitros. O sea, es la capacidad de lo que se puede expirar forzado más la capacidad de lo que queda de la inspiración forzada que no se pudo expirar. La CRF, o la capacidad residual funcional, es el volumen que queda en los pulmones después de la expiración de un volumen corriente normal y se puede considerar como el volumen de equilibrio de los pulmones. La capacidad vital, la CB, está compuesta por la CI, o la capacidad inspiratoria, más la BRE, o capacidad residual expiratoria, y es de unos 4.700 mililitros, 3.500 más 1.200. La CB, o capacidad capacidad vital, es el volumen que se puede expirar después de una inspiración máxima. El valor aumenta con el tamaño del cuerpo, el sexo masculino, la preparación física y disminuye con la edad. Finalmente, tal como sugiere la terminología, la capacidad pulmonar total, o CPT, incluye todos los volúmenes pulmonares. Es la CB, o la capacidad vital, más el VR, que sería el volumen residual, ¿no? Sí. O 5.900 mililitros. 4.700 mililitros más 1.200 mililitros. Dado que el VR no se puede medir mediante espirometría, las capacidades pulmonares que incluyen el VR tampoco pueden ser determinadas mediante espirometrías, es decir, CRF y CPT. La capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total. Entre las capacidades pulmonares que no son medibles mediante espirometrías, la CRF, el volumen residual, el volumen restante en los pulmones después de una expiración normal, es la que tiene mayor interés, ya que es el volumen en reposo o en equilibrio de los pulmones. Para determinar la CRF se utilizan dos métodos: la dilución de helio y la pletismografía corporal. En el método de la dilución de helio, el individuo respira una cantidad conocida de helio que se ha añadido al espirómetro. Puesto que el helio es insoluble en la sangre, después de algunas respiraciones, la concentración de hielo, va a hablar medio rarito, en los pulmones es igual a la que existe en el espirómetro. ¿Qué se puede determinar? La cantidad de helio que se ha acumulado en un espirómetro y su concentración en los pulmones se utiliza para calcular de forma retrospectiva el volumen pulmonar en el que se ha distribuido el helio. Si esta determinación se realiza después de una expiración de un BC normal o volumen corriente normal, el volumen pulmonar que se calcula es la CRF. O es la capacidad CRF, capacidad residual funcional, o sea, es la normal. La pletismografía corporal emplea una variante de la ley de Boyle que afirma que para los gases, si el número de moles de gas y la temperatura son constantes, la presión de gas multiplicada por su volumen es constante. Por tanto, si el volumen aumenta, la presión debe disminuir, y si el volumen disminuye, la presión debe aumentar. Para determinar la CRF, el paciente se sienta en una cabina grande aislada denominada pletismógrafo. Después de expirar un BC normal, volumen corriente, la pieza bucal conectada a la vía aérea del paciente se cierra y entonces éste intenta respirar. Cuando intenta inspirar, el volumen de sus pulmones aumenta y la presión disminuye. Simultáneamente, el volumen de la cabina disminuye y la presión aumenta. El incremento de la presión en la cabina se puede medir. A partir de él, se puede calcular el volumen preinspiratorio de los pulmones, que es la CRF.
o la capacidad funcional, residual funcional. Algunas abreviaturas asociadas con la fisiología respiratoria. Tabla 5.1. P significa presión de gas o presión parcial. Q es el flujo sanguíneo. B, volumen de gas. B con un puntito arriba, tasa de flujo de gas. F, fracción de concentración de gas. Esta no. Sangre arterial, sangre venosa. P, ¿dónde está? CPT, capacidad pulmonar total. CRF, capacidad residual funcional. CB, capacidad vital. BC, volumen corriente. Espacio muerto. El espacio muerto es el volumen de las vías aéreas y los pulmones que no participan en el intercambio de gases. Es un término general que se refiere tanto al espacio muerto anatómico de las vías aéreas conductoras como al espacio muerto funcional o fisiológico. Espacio muerto anatómico. El espacio muerto anatómico es el volumen de las vías aéreas de conducción que comprende la nariz y o la boca, la tráquea, los bronquios y los bronquioles, excluidos los bronquiolos respiratorios y los alvéolos. El volumen de las vías aéreas de conducción es de unos 150 mililitros. De esta forma, por ejemplo, cuando se inspira un volumen corriente de 500 mililitros, todo el volumen no alcanza a los alvéolos para el intercambio de gases. Un volumen de 150 mililitros llena las vías aéreas de conducción, por lo que el espacio muerto anatómico donde no hay intercambio de gases y 350 mililitros llenan los alvéolos. La figura 5.3 muestra que al final de la expiración las vías aéreas de conducción están llenas con aire alveolar, es decir, están llenas con aire que ya han estado en los alvéolos y han intercambiado los gases con la sangre capilar pulmonar. Con la inspiración del siguiente volumen corriente, este aire alveolar es el primero en entrar a los alvéolos, aunque no es sometido de nuevo al intercambio de gases, ya que ya ha estado ahí, ya he hecho mi trabajo. El aire que entra a continuación a los alvéolos es aire fresco y procedente de la BC inspirado, o sea de los 350 mililitros que experimentará intercambio de gases. El resto del volumen corriente, los 150 mililitros, no alcanza a los alvéolos, pero permanece en las vías aéreas de conducción. Este aire no participará del intercambio de gases y será el primer aire expirado. Se plantea una cuestión a partir de esto. El primer aire expirado es el aire del espacio muerto que no ha experimentado intercambio de gases. Para obtener una muestra de aire alveolar, debe obtenerse una muestra de aire al final de la expiración. Espacio muerto fisiológico. El concepto de espacio muerto fisiológico es más abstracto que el concepto de espacio muerto anatómico. Por definición, el espacio muerto fisiológico es el volumen total de los pulmones que no participa en el intercambio de gases. El espacio muerto fisiológico incluye el espacio muerto anatómico de las vías aéreas de conducción más un espacio muerto funcional de los alvéolos. El espacio muerto funcional se puede considerar como los alvéolos ventilados que no participan en el intercambio de gases. El motivo más importante por el que los alvéolos no participan en el intercambio es un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión, o lo que se denomina defecto ventilación-perfusión, en el que los alvéolos ventilados no están perfundidos por sangre capilar pulmonar. En las personas sanas, el espacio muerto fisiológico es prácticamente igual al espacio muerto anatómico. En otras palabras, la ventilación y la perfusión o el flujo sanguíneo alveolares normalmente son equiparables y el espacio muerto fisiológico es pequeño. Sin embargo, en determinadas situaciones patológicas, el espacio muerto fisiológico puede ser mayor que el espacio muerto anatómico, lo que sugiere un defecto en la ventilación-perfusión. La relación entre el espacio muerto fisiológico y el volumen corriente proporciona una estimación del desaprovechamiento de la ventilación, ya sea en las vías aéreas de conducción o en los alvéolos no perfundidos. El volumen del espacio muerto fisiológico se estima con el siguiente método, que se basa en la determinación de la presión parcial de dióxido de carbono o PCO2 en el aire mixto expirado en los siguientes tres supuestos. 1. Todo el dióxido de carbono en el aire expirado procede del intercambio de dióxido de carbono en los alvéolos funcionantes, ventilados y perfundidos.
2. Esencialmente no existe dióxido de carbono en el aire inspirado. Y 3. El espacio muerto fisiológico, alvéolos y demás vías aéreas no funcionales, ni experimenta intercambios ni contribuyen al dióxido de carbono. Si el espacio muerto fisiológico es 0, entonces la presión del aire expirado, del CO2 expirado será igual a la PCO2 alveolar. Sin embargo, si existe un espacio muerto fisiológico, entonces la presión expirada de CO2 estará diluida por el aire de espacio muerto y la PeCO2 será inferior a la PaCO2 por un factor de dilución. Por tanto, al comparar ambos números se puede determinar un factor de dilución, es decir, el volumen del espacio muerto fisiológico. Un posible problema en la determinación del espacio muerto fisiológico es que no puedan obtener esto. No. Frecuencias respiratorias. La frecuencia respiratoria es el volumen de aire que entra y sale de los pulmones por unidad de tiempo. La frecuencia respiratoria se puede expresar como la ventilación minuto, que es la tasa total de movimiento de aire hacia el interior y el exterior de los pulmones, o como la ventilación alveolar, que corrige el espacio muerto fisiológico. Para calcular la ventilación alveolar, primero hay que medir el espacio muerto fisiológico, lo cual supone tomar una muestra de sangre arterial sistémica, como se ha descrito en la sección anterior. La ventilación minuto viene dada por la siguiente ecuación. Es igual a el valor corriente por las respiraciones sobre minutos por minuto. La ventilación alveolar es la ventilación por minuto corregido por el espacio muerto fisiológico y se obtiene mediante la siguiente ecuación. El volumen corriente menos el espacio fisiológico por las respiraciones por minuto. Volúmenes expiratorios forzados. La capacidad vital, o CV, es el volumen que se puede expirar después de una inspiración máxima. La capacidad vital forzada es el volumen total de aire que se puede expirar de forma forzada después de una inspiración máxima, como se muestra en la figura 5.6. El volumen de aire que se puede expirar de forma forzada en el primer segundo se denomina volumen expiratorio máximo en un segundo. Así, el volumen acumulado expirado Estos índices son útiles en la enfermedad pulmonar y son útiles para diferenciar varias enfermedades pulmonares obstructivas como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. En pacientes con una enfermedad pulmonar restrictiva como la fibrosis, tanto la CBF como la BMS1, o sea, sería la expiración de un segundo, están reducidos. Mecánica de la respiración. Músculos utilizados en la respiración. Músculos de la inspiración. El diafragma es el músculo más importante para la inspiración. Cuando el diafragma se contrae, el contenido abdominal es empujado hacia abajo de las costillas y se horizontalizan hacia arriba y hacia afuera. Estos cambios causan el aumento del volumen intratorácico, que disminuye la presión intratorácica e inicia el flujo de aire hacia el interior de los pulmones. Durante el ejercicio, cuando la frecuencia de respiración y el VC aumentan, los músculos intercostales externos y los músculos accesorios también se utilizan para una inspiración más vigorosa. Músculos de la expiración. Normalmente la expiración es un proceso pasivo. El aire es extraído de los pulmones, está mal escrito, por el gradiente de presión inversa entre los pulmones y la atmósfera hasta que el sistema alcanza un nuevo punto de equilibrio. Durante el ejercicio o en enfermedades en las que aumenta la resistencia de la vía aérea, como por ejemplo en el asma, los músculos expiratorios pueden ayudar al proceso expiratorio. Los músculos de expiración incluyen los músculos abdominales, que comprimen la cavidad abdominal y empujan el diafragma hacia arriba, y los músculos intercostales internos, que tiran de las costillas hacia abajo y hacia el interior. Adaptabilidad. El concepto de adaptabilidad tiene el mismo significado en el sistema respiratorio que en el sistema cardiovascular. La adaptabilidad describe la distensibilidad del sistema. En el sistema respiratorio, la adaptabilidad de los pulmones y de la pared torácica es de interés primordial.
Hay que recordar que la adaptabilidad es una medida de cómo cambia el volumen como resultado de un cambio de presión. De esta forma, la adaptabilidad pulmonar describe el cambio en el volumen pulmonar para un determinado cambio en la presión. La adaptabilidad de los pulmones y de la pared torácica guarda una relación inversa en sus propiedades elásticas o elastancia. Para apreciar la relación inversa entre la adaptabilidad y la elastancia, hay que pensar en dos bandas elásticas de goma, una fina y otra gruesa. La banda de goma fina tiene la cantidad más pequeña de tejido elástico, se estira fácilmente y es distensible y adaptable. La banda de goma gruesa tiene la mayor cantidad de tejido elástico, es difícil de estirar y es menos distensible y adaptable. Además, cuando se estira una banda de goma gruesa, con su mayor elasticidad vuelve hacia atrás, con mayor vigor que la banda de goma fina. Igual sucede con las estructuras pulmonares. Cuanto mayor es la cantidad de tejido elástico, mayor es la tendencia de volver hacia atrás y mayor la fuerza de recuperación elástica, pero menor la adaptabilidad. La determinación de la adaptabilidad pulmonar requiere la determinación simultánea de la presión y del volumen pulmonar. Sin embargo, el término para la presión puede ser ambiguo porque presión puede significar presión en el interior de los alvéolos, presión en el exterior de los alvéolos e incluso presión transmural a través de las paredes alveolares. La presión transmural es la presión a través de una estructura, como por ejemplo la diferencia entre presión intraalveolar y la presión intrapleural. El espacio intrapleural se encuentra entre los pulmones y la pared torácica. Finalmente, las presiones pulmonares siempre se refieren a la presión atmosférica, que se considera cero. Las presiones superiores a la presión atmosférica son positivas y las inferiores a la presión atmosférica son negativas. Adaptabilidad de los pulmones. La relación presión-volumen. Trastornos de la adaptabilidad pulmonar. La adaptabilidad de los pulmones cambia debido a enfermedad, las pendientes de las relaciones varían y como resultado de ello, el volumen del sistema combinado de pulmón y la pared torácica también cambia, como se ilustra en la figura 5.11. Como referencia, las relaciones normales de la figura 5.10 se muestran en la parte superior de la figura 5.11. Para mayor claridad, cada componente del sistema se muestra en un gráfico separado, es decir, pared torácica sola, pulmón solo y combinación de pulmón y pared torácica. La pared torácica sola se incluye para completar la representación porque su adaptabilidad no se ve alterada por estas enfermedades. Las líneas continuas en cada uno de los tres gráficos muestran las relaciones normales de la figura 5.10. Las líneas discontinuas muestran los efectos de la enfermedad. Enfisema. Aumento de la adaptabilidad pulmonar. El enfisema, que forma parte de la EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva, se asocia con pérdida de fibras elásticas en los pulmones. Como resultado de ello, la adaptabilidad de los pulmones aumenta. Recuérdese de nuevo la relación inversa entre la elastancia y la adaptabilidad. El aumento de la adaptabilidad se asocia con aumento de la pendiente más inclinada de la curva volumen-presión. Como resultado de ella, a un volumen determinado, la fuerza de colapso o recuperación elástica de los pulmones está reducida. En el valor original de la CRF es capacidad residual funcional, la tendencia de los pulmones a colapsarse es menor que la tendencia de la pared torácica a expandirse, y estas fuerzas opuestas ya no están equilibradas. Con el fin de equilibrar las fuerzas opuestas, debe añadirse volumen a los pulmones para aumentar su fuerza de colapso. De esta forma, el sistema combinado de pulmón y pared torácica busca una nueva CRF más alta o capacidad residual funcional, en la que las dos fuerzas opuestas pueden estar equilibradas. El nuevo punto de intersección en el que la presión de la vía aérea es cero está aumentado. Se dice que el paciente con enfisema respira con volúmenes pulmonares más altos, conociendo la mayor CRF, y tendrá un tórax en forma de barril. Fibrosis. Disminución de la adaptabilidad pulmonar. La fibrosis, también denominada enfermedad restrictiva, se asocia con la rigidez de los tejidos pulmonares
y una reducción de la adaptabilidad. La disminución de la adaptabilidad pulmonar se asocia con la disminución de la pendiente de la curva volumen-presión del pulmón, y en la CRF original, la tendencia de los pulmones a colapsarse es mayor que la tendencia de la pared torácica a expandirse y las fuerzas opuestas ya no estarán equilibrados. Para restablecer el equilibrio, el sistema de pulmón y la pared torácica buscarán un nuevo CRF más bajo. El nuevo punto de intersección es en el que la presión en la vía aérea es cero y está disminuido. Tensión superficial en los alvéolos. El pequeño tamaño de los alvéolos representa un problema especial para mantenerlos abiertos. Este problema se puede explicar de la siguiente forma. Los alvéolos están revestidos por una película de líquido. Las fuerzas de atracción entre las moléculas adyacentes del líquido son más fuertes que las fuerzas de atracción entre las moléculas del líquido y las moléculas del gas en el interior de los alvéolos, lo cual crea una tensión superficial. Cuando las moléculas de líquido se unen por las fuerzas de atracción, el área de superficie se vuelve lo más pequeña posible, formando una esfera, como las burbujas de jabón que aparecen en el extremo de un tubo. La tensión superficial genera una presión que tiende a colapsar la esfera. La presión generada por esta esfera se rige por la ley de Laplace, donde la presión es 2T sobre R, donde la presión de colapso es igual a 2 veces la tensión superficial sobre el radio del alvéolo. La ley de Laplace establece que la presión que tiende a colapsar un alvéolo es directamente proporcional a la tensión superficial generada por las moléculas de líquido que revisten el alvéolo e inversamente proporcional al radio alveolar. Debido a la relación inversa con el radio, un alvéolo grande con un radio grande tendrá la presión de colapso baja y por tanto requerirá solo una presión mínima para mantenerlo abierto. Por otro lado, un alvéolo pequeño con radio pequeño tendrá una presión de colapso elevada y requerirá más presión para mantenerlo abierto. De esta forma, los alvéolos pequeños no son ideales debido a su tendencia al colapso. Sin embargo, desde el punto de vista de intercambio de gases, los alvéolos tienen que ser lo más pequeños posibles para aumentar su área de superficie total con relación al volumen. Este conflicto fundamental se resuelve mediante el surfactante. Surfactante. A partir del razonamiento del efecto del radio sobre la presión de colapso, la cuestión que surge es: ¿cómo pueden los pequeños alvéolos permanecer abiertos cuando están sometidos a presiones de colapso elevadas? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el surfactante, una mezcla de fosfolípidos que recubre los alvéolos y que reduce su tensión superficial, disminuyendo así la presión de colapso para un radio determinado. La figura 5.12 muestra dos alvéolos pequeños, uno con surfactante y otro sin él. Sin surfactante, la ley de Laplace dice que el alvéolo pequeño se colapsará o sufrirá atelectasia. Con surfactante, el mismo pequeño alvéolo permanecerá abierto, inflado con aire, porque la presión de colapso se ha reducido. El surfactante es sintetizado por las células alveolares de tipo 2 a partir de ácidos grasos. La composición exacta del surfactante sigue siendo desconocida, pero el constituyente más importante es la dipalmiotilfosfatidilcolina o DPPC. El mecanismo por el cual la DPPC reduce la tensión superficial se basa en la naturaleza anfipática de las moléculas del fosfolípido, hidrofóbica en un extremo e hidrofílica en el otro. Las moléculas de DPPC se alinean ellas mismas sobre la superficie alveolar con sus porciones hidrofóbicas que se atraen entre ellas y sus porciones hidrofílicas que se repelen. Las fuerzas intermoleculares de las moléculas de DPPC rompen las fuerzas de atracción entre las moléculas líquidas que tapizan los alvéolos responsables de la tensión superficial elevada. De esta forma, cuando existe surfactante, la tensión superficial y la presión de colapso se reducen y los alvéolos pequeños se mantienen abiertos. El surfactante proporciona una segunda ventaja para la función pulmonar. Aumenta la adaptabilidad pulmonar, lo que reduce el trabajo de expandir los pulmones durante la inspiración. Hay que recordar a partir de la figura 5.11 que el incremento de la adaptabilidad de los pulmones reduce la fuerza de colapso y a un volumen determinado, por lo que es más fácil que los pulmones se expandan. Por último, el surfactante aporta una tercera ventaja. Mantiene el tamaño alveolar relativamente uniforme. Durante la inspiración, algunos alvéolos se inflan más rápidamente que otros. Tal irregularidad de la ventilación afecta el intercambio de gases, como se explica en la descripción de los defectos de la relación B sobre Q.
El surfactante ayuda adecuadamente a los alvéolos a ajustar los ritmos de inflación para que sean más uniformes. Por ejemplo, en un alvéolo que se infla rápidamente, el tamaño alveolar aumenta más rápido del que el surfactante puede ser atraído a la superficie alveolar, lo que provoca un aumento de la tensión superficial que frena la mayor expansión. Por otro lado, en un alvéolo que se infla despacio, hay suficiente tiempo para que el surfactante llegue a la superficie alveolar y no se necesita que se frene. Como resultado, las tasas de inflación de los alvéolos se vuelven más uniformes, lo cual es ideal para el intercambio de gases. En el síndrome de dificultad respiratoria neonatal falta surfactante. En el feto en desarrollo, la síntesis de surfactante empieza temprano, en la semana 24 de gestación, y casi siempre está presente en la semana 35. Cuanto más prematuramente nace el niño, menos probable es que exista surfactante. Los recién nacidos antes de la semana gestacional 24 nunca tendrán surfactante, y los recién nacidos entre las semanas 24 y 35 tendrán una cantidad indeterminada de surfactante. Las consecuencias de la falta de surfactante en el recién nacido son que sin él los alvéolos pequeños tendrán una tensión superficial aumentada y presiones elevadas, por lo tanto se colapsarán y sufrirán atelectasia. Los alvéolos colapsados no están ventilados y por lo tanto no pueden participar en el intercambio de gases. Esto se denomina cortocircuito o shunt, que se trata más adelante en el capítulo. En consecuencia, aparece hipoxemia. Sin surfactante, la adaptabilidad pulmonar estará reducida y será mayor el trabajo para inflar los pulmones durante la respiración. Cambios en la resistencia de la vía aérea. La relación entre la resistencia de la vía aérea y el diámetro de la misma, o el radio, es una relación significativa de una cuarta potencia, por la ley de Poiseuille, no sé cómo se dice. Por tanto, es lógico que los cambios en el diámetro de la vía aérea sean el principal mecanismo de alteración de la resistencia y el flujo aéreo. El músculo liso de las paredes de las vías aéreas de conducción está inervado por fibras nerviosas autónomas. Cuando son activadas, estas fibras provocan constricción o dilatación de las vías aéreas. Los cambios en el volumen pulmonar y en la viscosidad del aire inspirado también pueden cambiar la resistencia al flujo aéreo. Sistema nervioso autónomo. El músculo liso bronquial está inervado por fibras nerviosas colinérgicas parasimpáticas y por fibras nerviosas adrenérgicas simpáticas. La activación de estas fibras provoca constricción o dilatación del músculo liso bronquial, lo que disminuye o aumenta el diámetro de la vía aérea de la siguiente forma. 1. La estimulación parasimpática causa constricción del músculo liso bronquial, disminuyendo el diámetro de la vía aérea y aumentando la resistencia al flujo aéreo. Estos efectos se pueden estimular mediante agonistas muscarínicos, como por ejemplo muscarina y carbacol, y se puede bloquear mediante antagonistas muscarinos, como por ejemplo la atropina. La constricción del músculo liso bronquial también ocurre en el asma y en la respuesta a sustancias irritantes. 2. La estimulación simpática provoca la relajación o vasodilatación del músculo liso bronquial a través de la estimulación de receptores beta 2. La relajación del músculo liso bronquial da lugar a un aumento del diámetro de la vía aérea y a una disminución de la resistencia al flujo aéreo. Por tanto, los agonistas beta 2, como la adrenalina liberada de la médula suprarrenal, el isoproterenol y el albuterol, causan la relajación del músculo liso bronquial, en lo que se basa su utilidad en el tratamiento del asma. La histamina y varios leucotrienos son broncoconstrictores potentes que aumentan la resistencia de las vías respiratorias. Volumen pulmonar. Los cambios en el volumen pulmonar alteran la resistencia de la vía aérea. En virtud de ello, la reducción de dicho volumen aumenta la resistencia de la vía hasta el punto de hacer que se colapse, mientras que el aumento del volumen provoca disminución de la resistencia. Uno de los mecanismos a través de los cuales se generan los efectos de la variación del volumen pulmonar se asocia al principio de interdependencia de los alvéolos, que hace que cada uno de ellos tienda a mantener abiertos los alvéolos vecinos por tracción radial o por anclaje mecánico. Cuando los alvéolos están más llenos de aire, mayor volumen pulmonar, traccionan tanto de los alvéolos adyacentes como de los bronquiolos máximos, haciendo que los bronquiolos se mantengan abiertos y disminuyendo su resistencia.
Las personas con asma respiran con volúmenes pulmonares mayores y compensan parcialmente la resistencia elevada de la vía aérea que presenta su enfermedad, es decir, el mecanismo de volumen actúa como compensador al reducir la resistencia de la vía aérea. Viscosidad del aire inspirado. El efecto de la viscosidad del aire inspirado sobre la resistencia es evidente a partir de la relación de Poiseuille. Aunque no es frecuente, los aumentos de la viscosidad del gas, como por ejemplo cuando sucede durante el sueño o durante la inmersión, causan aumentos de la resistencia y las disminuciones de la viscosidad. Por ejemplo, al respirar un gas con densidad baja como el helio, causan disminuciones de la resistencia. Broncoconstricción compensatoria. Se utiliza un mecanismo adaptativo que implica la resistencia de las vías respiratorias cuando los alvéolos ventilados no están perfundidos con sangre con capilar pulmonar. Se debe recordar que dichos alvéolos comprenden un espacio muerto. Sin flujo sanguíneo pulmonar, la ventilación se desperdicia y no puede producirse el intercambio de gases. Como resultado, la presión alveolar de oxígeno y la presión alveolar de dióxido de carbono de estos alvéolos se aproximan a sus valores de aire inspirado, es decir, la presión alveolar de oxígeno aumenta y la presión alveolar de dióxido de carbono disminuye. La disminución local de la PCO2 y el consiguiente aumento del pH provoca la broncoconstricción de las vías respiratorias cercanas, lo que redirige el flujo de aire lejos de las regiones del espacio muerto, donde no pueden ocurrir el intercambio gaseoso, y hacia las regiones en que están bien perfundidas y donde puede ocurrir el intercambio gaseoso. Ciclo respiratorio. El ciclo respiratorio normal se ilustra en las figuras 5.13 y 5.14. Con el propósito de la discusión, el ciclo respiratorio se divide en fases: reposo, el periodo entre las respiraciones, inspiración y expiración. En la figura 5.13 se muestran tres parámetros para describir el ciclo respiratorio: el volumen de aire que se mueve hacia adentro y hacia afuera de los pulmones, la presión intrapleural y la presión alveolar. La figura 5.14 muestra una imagen ya familiar de los pulmones representados por un alveolo, la pared torácica y el espacio intrapleural entre el pulmón y la pared torácica. Las presiones en centímetros de agua se muestran en diferentes puntos del ciclo respiratorio. La presión atmosférica es 0 y los valores de las presiones alveolar e intrapleural se muestran en los espacios apropiados. Las flechas amarillas muestran la dirección y la magnitud de la presión transmural a través de los pulmones. De forma convencional, la presión transmural se calcula como la presión alveolar menos la presión intrapleural. Si la presión transmural es positiva, es una presión de expansión del pulmón y la flecha amarilla apunta hacia afuera. Por ejemplo, si la presión alveolar es 0 y la presión intrapleural es menos 5 centímetros de agua, existe una presión de expansión de los pulmones de más 5 centímetros de agua. Si la presión transmural es negativa, hay una presión de colapso del pulmón y la flecha amarilla apunta hacia adentro. No se ilustra en esta figura. Obsérvese que en todas estas fases el ciclo respiratorio normal, a pesar de la existencia de cambios en las presiones alveolar e intrapleural, las presiones transmurales a través de los pulmones son tales que siempre permanecen abiertos. Las flechas azules anchas muestran la dirección del flujo de aire hacia el interior o el exterior de los pulmones. Reposo. El reposo es un periodo entre los ciclos respiratorios cuando el diafragma está en posición de equilibrio. En reposo no se mueve el aire hacia el interior o el exterior de los pulmones. La presión alveolar es igual a la presión atmosférica y las presiones de pulmón siempre se refieren a la presión atmosférica, por lo que se dice que la presión alveolar es 0. No hay flujo aéreo en reposo porque no hay diferencia de presión entre la atmósfera, la boca o la nariz y los alvéolos. En reposo, la presión intrapleural es negativa o aproximadamente menos 5 centímetros de agua. El motivo por el cual la presión intrapleural es negativa se ha explicado antes: las fuerzas opuestas de los pulmones que intentan colapsar y las de la pared torácica que intentan expandir crean una presión negativa en el espacio intrapleural. Recuérdese el experimento del pulmón aislado en un frasco en el que una presión negativa exterior, es decir, la presión intrapleural negativa, mantiene los pulmones inflados o expandidos. La presión transmural
a través de los pulmones en reposo es más 5 centímetros de agua, presión alveolar menos presión intrapleural, lo cual significa que estas estructuras se abrirán. El volumen presente en los pulmones en reposo es el volumen de equilibrio, o CRF, que por definición es el volumen restante de los pulmones después de una expiración normal. Inspiración. Durante la inspiración, el diafragma se contrae, haciendo que el volumen del tórax aumente. Cuando el volumen del pulmón aumenta, la presión de los pulmones debe disminuir. La ley de Boyle afirma que la presión por el volumen es constante a una temperatura determinada. Durante la inspiración, la presión alveolar disminuye por debajo de la presión atmosférica, por lo que el gradiente de presión entre la atmósfera y los alvéolos conduce el flujo aéreo hacia el interior del pulmón. El aire fluye hacia el interior de los pulmones hasta que al final de la inspiración, la presión alveolar vuelve a ser de nuevo igual a la presión atmosférica, el gradiente de presión entre la atmósfera y los alvéolos ha desaparecido y el flujo de aire interior de los pulmones se interrumpe. El volumen de aire inspirado en una respiración es el volumen corriente, que es aproximadamente de 0,5 litros. Por tanto, el volumen presente en los pulmones al final de una inspiración normal es la CRF más un BC. Durante la inspiración, la presión intrapleural se vuelve incluso más negativa, en reposo. Hay dos explicaciones para este efecto. Cuando el volumen del pulmón aumenta, la recuperación elástica de los pulmones también aumenta y estira con mayor fuerza contra el espacio intrapleural. Y dos, las presiones en la vía aérea y alveolar se vuelven negativas. Estos dos efectos hacen que la presión intrapleural se vuelva más negativa o de aproximadamente menos 8 centímetros de agua al final de la inspiración. El grado de cambio de la presión intrapleural durante la inspiración se puede utilizar para estimar la adaptabilidad dinámica de los pulmones. Expiración. Normalmente la expiración es un proceso pasivo. La presión alveolar se vuelve positiva, más alta que la presión atmosférica, por lo que las fuerzas elásticas de los pulmones comprimen el mayor volumen de aire en los alvéolos. Cuando la presión alveolar aumenta por encima de la presión atmosférica, el aire fluye al exterior de los pulmones y su volumen vuelve a la CRF. El volumen expirado es el volumen corriente. Al final de la expiración, todos los volúmenes y las presiones regresan a sus valores de reposo y el sistema está preparado para iniciar el siguiente ciclo respiratorio. Expiración forzada. En una expiración forzada, una persona respira expulsando el aire de forma voluntaria y forzada. Los músculos expiratorios se emplean para conseguir que las presiones en el pulmón y las vías aéreas sean todavía más positivas que en una expiración pasiva normal. La figura 5.15 muestra un ejemplo de las presiones generadas durante una expiración forzada. Una persona con pulmones normales se compara con otra con EPOC. En una persona con pulmones normales, la expiración forzada hace que las presiones dentro de los pulmones y de las vías aéreas sean muy positivas. Las presiones pulmonares y de las vías aéreas están elevadas por encima de los valores que hay durante la expiración pasiva. De esta forma, durante una expiración pasiva normal, la presión alveolar es de más 1 centímetro de agua. En este ejemplo de expiración forzada, la presión en la vía aérea es de más 25 centímetros de agua y la presión alveolar es de más 35. Durante la expiración forzada, la contracción de los músculos expiratorios también aumenta la presión intrapleural hasta un valor positivo de, por ejemplo, más 20 centímetros de agua. Una pregunta es, ¿se colapsarán los pulmones y las vías aéreas en estas condiciones de presión intrapleural positiva? No, mientras la presión transmural sea positiva, las vías aéreas y los pulmones permanecerán abiertas. Durante una expiración forzada normal, la presión transmural a través de las vías aéreas es la presión de la vía aérea menos la presión intrapleural o más 5 centímetros de agua. La presión transmural a través de los pulmones es la presión alveolar menos la presión intrapleural. Así, tanto las vías aéreas como los alvéolos permanecerán abiertos porque las presiones transmurales son positivas. La expiración será rápida y forzada porque el gradiente de presión entre los alvéolos y la atmósfera es mucho mayor que lo normal. Sin embargo, en una persona con enfisema, que es una parte del EPOC, la expiración forzada puede hacer que las vías aéreas se colapsen. En el enfisema, la adaptabilidad de los pulmones aumenta debido a que la presión intrapleural está aumentada en el mismo grado que una persona normal.
Sin embargo, las estructuras tienen una recuperación elástica disminuida, por lo que la presión alveolar y la presión de la vía aérea son menores que en una persona normal. Este gradiente de presión transmural a través de los pulmones mantiene una presión de expansión positiva y los alvéolos permanecen abiertos. Sin embargo, el colapso de las vías aéreas grandes ocurre porque el gradiente de presión transmural a través de ellas se invierte, convirtiéndose en una presión transmural negativa o de colapso. Evidentemente, si las vías aéreas grandes se colapsan, la resistencia al flujo aéreo aumenta y la expiración resulta más difícil. Las personas con enfisema aprenden a expirar lentamente con los labios fruncidos, lo cual crea una elevada resistencia en la boca y aumenta la presión en la vía aérea, lo que evita la inversión del gradiente de presión transmural a través de las vías aéreas grandes y por lo tanto previene su colapso. Intercambio de gases. El intercambio de gases en el sistema respiratorio se refiere a la difusión de oxígeno y de dióxido de carbono en los pulmones y en los tejidos periféricos. El oxígeno se transfiere desde el gas alveolar al interior de la sangre capilar pulmonar y finalmente se libera a los tejidos, donde se difunde a partir de la sangre capilar sistémica hasta el interior de la célula. El dióxido de carbono se libera desde los tejidos de la sangre venosa a la sangre capilar pulmonar y se transfiere al gas alveolar para ser expirado. Visión global. Transporte de gases en los pulmones. En la figura 5.16 se pueden observar un alveolo y un capilar pulmonar cercano. El esquema muestra que los capilares pulmonares están perfundidos con sangre procedente del corazón derecho, el equivalente a la sangre venosa mezclada. El intercambio de gases ocurre después entre el gas alveolar y el capilar pulmonar. El oxígeno se difunde desde el gas alveolar al interior de la sangre capilar pulmonar y el dióxido de carbono se difunde desde la sangre capilar pulmonar al interior del gas alveolar por diferencia de presiones. La sangre que abandona el capilar pulmonar llega al corazón izquierdo y se convierte en sangre arterial sistémica. La figura 5.17 se ha elaborado sobre este esquema y los valores de la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono que incluyen en diversos lugares. Aire inspirado seco, aire traqueal humidificado, aire alveolar, sangre venosa mezclada que entra en el capilar pulmonar y sangre arterial sistémica que abandona el capilar pulmonar. En el aire seco inspirado, la presión de oxígeno es de aproximadamente 160 milímetros de mercurio, que se calcula multiplicando la presión barométrica por la fracción de la concentración de oxígenos, 21%. Con una finalidad práctica, no existe dióxido de carbono en el aire seco inspirado y la PCO2 es de 0. En el aire traqueal humidificado se considera que el aire está completamente saturado con vapor de agua a 37 grados Celsius. La presión de agua es de 47 milímetros de mercurio, por tanto, en comparación con el aire seco inspirado, la presión de oxígeno está reducida puesto que el oxígeno está diluido por el vapor de agua. De nuevo, hay que recordar que las presiones parciales en el aire inspirado se calculan corrigiendo la presión barométrica por la presión de vapor de agua y multiplicando después por la fracción de concentración de gas. Por tanto, la presión de oxígeno del aire traqueal humidificado es de 150 milímetros de mercurio. Al no existir dióxido de carbono en el aire inspirado, la PCO2 del aire traqueal humidificado también es 0. El aire humidificado entra en los alvéolos, donde tiene lugar el intercambio gaseoso. En el aire alveolar, los valores de presión de oxígeno y presión de dióxido de carbono cambian de forma sustancial cuando se comparan con el aire inspirado. Las anotaciones para las presiones parciales en el aire alveolar emplean el modificador A. Ver la tabla 5.1. La presión alveolar 0,2 es de 100 milímetros de mercurio, que es menor que el aire inspirado de la presión alveolar de dióxido de carbono, que es de 40 milímetros de mercurio, que es mayor que en el aire inspirado. Estos cambios ocurren porque el oxígeno abandona el aire alveolar y se añade a la sangre capilar pulmonar, y el dióxido de carbono abandona la sangre capilar pulmonar y entra al aire alveolar.
Normalmente las cantidades de oxígeno y de dióxido de carbono transferidas entre los alvéolos y la sangre capilar pulmonar corresponden a las necesidades del organismo. De esta forma, diariamente la transferencia de oxígeno desde el aire alveolar es igual al consumo de oxígeno por parte del organismo y la transferencia de dióxido de carbono hacia el aire alveolar es igual a la producción de dióxido de carbono. La sangre que entra en los capilares pulmonares es sangre venosa mezclada. Esta sangre regresa desde los tejidos a través de las venas hacia el corazón derecho. Después es bombeada desde el ventrículo derecho al interior de la arteria pulmonar que la libera a los capilares pulmonares. La composición de esta sangre venosa mezclada refleja la actividad metabólica de los tejidos. La presión de oxígeno es relativamente baja, 40 milímetros de mercurio, porque los tejidos han captado y consumido el oxígeno, y la presión de dióxido de carbono es relativamente elevada, unos 46 milímetros de mercurio, porque los tejidos han producido dióxido de carbono y lo han vertido a la sangre venosa. La sangre que abandona los capilares pulmonares ha sido arterializada u oxigenada y se convertirá en sangre arterial sistémica. Las anotaciones para la sangre arterial sistémica emplean el modificador A. Sí, está bien. La arterialización se produce mediante el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire alveolar y la sangre capilar pulmonar. La difusión de los gases a través de la barrera alveolar capilar es rápida, por lo que la sangre que abandona los capilares pulmonares normalmente tiene igual presión de oxígeno y de dióxido de carbono que el aire alveolar, es decir, existe un equilibrio completo. Por tanto, la presión arteriolar de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio y la de dióxido de carbono 40 milímetros de mercurio, igual que en el alveolo. Esta sangre arterializada regresará al corazón izquierdo y será bombeada al exterior del ventrículo izquierdo hacia la aorta y empezará de nuevo el ciclo. Existe una pequeña discrepancia en el aire alveolar y la sangre arterial sistémica. La sangre arterial sistémica tiene una presión de oxígeno ligeramente menor que el aire alveolar. Esta discrepancia es el resultado de un cortocircuito fisiológico que describe la pequeña fracción del flujo de sangre pulmonar que no pasa por los alvéolos y por lo tanto no está arterializada. El cortocircuito fisiológico tiene dos fuentes, el flujo sanguíneo bronquial y una pequeña porción de sangre venosa coronaria que drena directamente al interior del ventrículo izquierdo en lugar de ir a los pulmones para ser oxigenada. El cortocircuito fisiológico está aumentado en distintas patologías que se denominan defectos de ventilación-perfusión. Cuando el tamaño del cortocircuito aumenta, no se produce adecuadamente el equilibrio entre el gas alveolar y la sangre capilar pulmonar, y la sangre capilar pulmonar no está completamente arterializada. Si el cortocircuito es mayor que lo normal, entonces la diferencia aumenta hasta el punto en que no se consigue producir un equilibrio de oxígeno. La sangre arterial sistémica se libera a los tejidos donde el oxígeno se difunde desde los capilares sistémicos al interior de los tejidos y se consume produciendo dióxido de carbono, que se difunde desde los tejidos al interior de los capilares. Este intercambio gaseoso en los tejidos convierte la sangre arterial sistémica en sangre venosa mezclada, que después abandona los capilares, regresa al corazón derecho y se conduce a los pulmones. Intercambio de gases limitado por la difusión y por la perfusión. El intercambio de gases a través de la barrera capilar alveolar pulmonar se describe como limitado por la difusión o por la perfusión. El intercambio de gases limitado por la difusión significa que la cantidad total de gas transportado a través de la barrera alveolar capilar está limitada por el proceso de difusión. En estos casos, mientras se mantiene el gradiente de presión parcial de gas, la difusión continuará a lo largo de la longitud del capilar. El intercambio de gases limitado por la perfusión significa que la cantidad total de gas transportado a través de la barrera alveolar capilar está limitada por el flujo sanguíneo, es decir, por la perfusión a través de los capilares pulmonares. En el intercambio limitado por la perfusión, el gradiente de presión parcial no se mantiene y en este caso la única forma de aumentar la cantidad de gas transportado es mediante el incremento del flujo sanguíneo. Se emplean ejemplos de gases transferidos mediante intercambio limitado por difusión y limitado por perfusión que caracterizan estos procesos. En la figura 5.18, la línea roja continua muestra la presión parcial
de un gas en la sangre capilar pulmonar.